Bueno, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Hola Fran, hola Nico. Estamos en la tercera sesión en vivo. Estuvimos dos con Agus en la bienvenida y la otra que fue una clase muy buena que dio acerca de lo que es la introducción a la calistenia y el street workout. Estuvimos viendo un poquito de lo que son los primeros auxilios también. Y hoy estamos con Francisco Rossi. Francisco Rossi es un atleta de gran nivel, la verdad que de un corazón enorme y un nivel humano increíble por sobre lo que es de atleta, ¿sí? Entonces, hoy nos va a contar un poquito acerca de lo que más sabe, un poco de calistenia y un poquito del cuerpo humano, pues estás estudiando medicina, Fran. Sí, hola Ale, ¿cómo estás? Hola Nico también. Hola, buenas. Sí, como comentaba Ale, hoy, bueno, doy mi primer clase acerca del cuerpo humano, un poco de generalidades voy a explicar hoy, ya que, bueno, información más amplia van a tener en el apunte y también en el libro que estuve dejando a Ale, Saladín, de Anatomía y Fisiología. Bueno, también como comentó Ale, soy estudiante de medicina, así que todos estos temas de cuerpo humano, fisiología y demás, es algo de que estuve viendo bastante a lo largo de los años. Así que, bueno, espero que les guste la clase y que puedan llevarse un poco de conocimiento y Una que puedan palabra, a la calistenia. sos una palabra autorizada entonces. Ahora, contales un poquito, Fran, en dónde estás, porque no estás en tu ciudad natal, sino que te has ido, has cruzado la cordillera, estás un tiempito allá entrenando y tenés toda una planificación de entrenamiento que está muy linda y que a todo el que le gusta el deporte dice, qué lindo lo que va a hacer Fran, ¿no? Bueno, y tener la convicción de que uno es capaz de hacer lo que vas a hacer vos, ¿no? Bueno, a ver, contanos. Bien, sí, realmente es algo muy lindo por suerte me puede dar la oportunidad de vivir, tanto ahora como a futuro, que bueno, lo que planeo es dedicarme durante un tiempo todavía indeterminado a la competencia de alto nivel de calistenia. Actualmente estoy parando en Santiago de Chile, en la casa de un amigo cuyo nombre es Rafael Seid, que es un atleta de tremendo nivel también, tremendo nivel de persona y como atleta. Y bueno, me estoy preparando junto a él y a otros chicos para ir a competir el mes que viene, en septiembre, el 10 y 11 de septiembre, a Italia, a Verona, puntualmente, que se va a realizar una competencia internacional llamada Burning Gate o International Burning Gate Cup, que es la competencia actualmente de mayor magnitud a nivel mundial en lo que refiere a Power Free. Que bueno, Power Free es uno de los apartados de calistenia que vamos a ver más adelante a lo largo del curso, en lo que principalmente destaca es las habilidades de fuerza y destreza, tanto fuerza estática como fuerza dinámica, que bueno, todo eso contenido que vamos a ver profundo más adelante, con ejemplos y mostrando los trucos, cada uno en particular. Y bueno, voy a estar preparándome para esta competencia acá durante este tiempo y luego de eso voy a dedicarme más que nada a dictar clases de calistenia, cursos como este que estamos haciendo acá con Ale y los chicos, y ir estudiando medicina, pero más pausado, más realizando pocas materias y rindiendo libre, porque quiero dedicarme más a tiempo completo, por así decirlo, a la carrera deportiva de calistenia durante un tiempo, ya que, bueno, quiero aprovechar la edad, el potencial y las ganas, que me parece que en esta edad es como el pico. Así que, bueno. Yo del año que viene, si te va bien en este año, el año que viene te acompaño yo. ¿Está? Vale. No, increíble, increíble. Te deseo la mejor de las suertes para cuando vayas para allá. Bueno, ahora que en la Rampage, ¿no? Vas a ir a clasificar. Bueno, muchas gracias. Suerte, suerte. Seguro la vas a romper. Sí. Muchas gracias, Bueno, hermano. seguro vamos a tener más tiempos, Nico, y bueno, y el resto de los alumnos que después van a estar viendo la grabación, seguramente. Hay unas grabaciones y unos videos tutoriales de Fran, están geniales, están todos los movimientos, todas las destrezas, todas las progresiones, están todas grabadas en tutoriales, que ya las vamos a ir cargando para que ustedes las vean. Y aparte de eso, bueno, van a tener la suerte de que
Francisco Rossi le va a estar explicando los secretos de cómo entrena, ¿sí? Y cómo hace las progresiones para ir logrando cada uno de los movimientos, ¿sí? Así que bueno, Fran, no te molesto más, ¿sí? Y bueno, y contame un poquito de por qué para vos es importante que los chicos o un preparador físico conozca el cuerpo humano, por qué es importante conocer los sistemas, cómo está integrado, conocer en realidad el cuerpo humano para ser un preparador físico, que yo digo siempre, ¿no es cierto?, que tiene que ser un preparador físico responsable y consciente de lo que está haciendo, ¿no? Bien. Bueno, conocer el cuerpo humano es sumamente fundamental para un preparador físico o para cualquier profesional de la salud, porque bueno, es justamente sobre lo que vamos a estar trabajando. El entrenamiento es una forma más de estrés a la que está sometido el cuerpo, por lo tanto hay que saber cómo el cuerpo actúa en situaciones normales y en situaciones estresantes, como en este caso el ejercicio, y bueno, conocer sus partes para poder conocer su funcionamiento, cómo adaptarlo a una progresión que alguien quiere, por ejemplo, o qué hacer en caso de que haya alguna falla en este sistema. También conocer sus partes para poder, para que el entrenador tenga un conocimiento más integral acerca del alumno, no solamente de las progresiones que está manejando, y también las diferencias interindividuales de cada persona, que también son importantes. Así que bueno, vamos a ver, digamos, el cuerpo humano va a ser como un trasfondo sobre el que nosotros vamos a trabajar, y una vez teniendo estas ideas o estos conocimientos básicos acerca de, por ejemplo, el sistema nervioso, cuáles son sus, en qué diferencias anatómicas hay entre las diferentes partes o diferencias fisiológicas, para ver después los fundamentos, por ejemplo, de una entrada en calor, del periodo de concentración, a qué parte del sistema nervioso está apuntado para favorecer el rendimiento y qué parte se utiliza en otras situaciones. Por ejemplo. Bueno, si le parece, empiezo la clase, comparto Dale. pantalla. ¿Listo? Bueno, ¿se ve bien acá? Se ve, se ve, se ve. Perfecto. De 10. Bueno, vamos a trabajar sobre el apunte de que está subido en la plataforma. Yo solamente voy a ir hablando por encima algunos aspectos fundamentales de cada cosa. No voy a hacer una lectura completa de todo lo que está escrito porque sería engorroso y además ustedes lo tienen para leer. Pero básicamente este texto se va a tratar acerca de 3 puntos fundamentales o 3 partes fundamentales de nuestro cuerpo sobre las que el ejercicio físico tiene un papel clave. Y además, como dijimos recién con Ale, importante que un entrenador lo conozca. Primero el sistema nervioso, luego el sistema músculo-esquelético y luego el sistema cardiovascular. Agregar que además de estos sistemas hay un montón de otros sistemas importantes, como por ejemplo el sistema endocrino, el sistema respiratorio y demás, que están implicados en el ejercicio, pero al fin y al cabo todos los sistemas están implicados en el ejercicio, y elegí estos 3 porque son, a mi parecer, los más importantes y lo que tiene una aplicación más directa. Bueno, vamos a empezar acerca del sistema nervioso. Primero que nada, como todo sistema, está formado por muchos tejidos. Por ejemplo, tejido sanguíneo, tejido conectivo, y entre otros el tejido nervioso, que es el fundamental y especial de este tipo de sistema. Este tejido nervioso va a estar formado por 2 tipos fundamentales de células. Las neuronas, que van a ser las encargadas del funcionamiento general del sistema y más profundo, y las células de la glía, las cuales son unas células de soporte, entre comillas. Digo entre comillas porque además de función de soporte tienen muchas más funciones que se están conociendo a día de hoy cada vez más. Por ejemplo, además de sostén estructural, pueden servir como nutrición, controlar el medio interno, la concentración de potasio, para que pueda haber un ambiente más favorable para la conducción nerviosa entre neuronas. Y bueno, principalmente esas 2 células. Dentro de la glía hay diferentes tipos de células. Ah, eso. Tengo una pregunta. Bueno, leí la punta ayer y quería preguntarte qué es la glía. Tipo, que viste que decía las células de la glía. Entendí para qué sirven, pero no sé qué es la glía. Bien, las células de la glía, bueno, se le llama con este nombre
a un grupo de células que van a ser diferentes dependiendo si se encuentran en el sistema nervioso central o en el periférico, que tienen distintas funciones dependiendo de las células. Por ejemplo, hay una célula en particular de la glía que se llama oligodendrocito, que es una célula del sistema nervioso central y que tiene como función, por ejemplo, generar unas vainas de ácidos grasos, que se llaman vainas de mielina, que recubren a los axones de las neuronas para que la transducción digamos, del potencial de acción de una neurona sea más rápido y más eficiente a través del sistema nervioso central. Y bueno, como esta célula también hay otras, por ejemplo, otra célula se llama célula de la microglía, que forma parte de un sistema que se llama fagocítico mononuclear, que está formando parte del sistema inmunitario. Es decir, dentro del sistema nervioso central, esta célula de la glía va a ayudar a mantener un ambiente sano o sin infecciones, por ejemplo. Va a defender ante la entrada de un virus, por ejemplo, por un golpe, un traumatismo, lo que sea, puede llegar a meterse algún parásito, o más que parásito, algún virus o alguna bacteria, y estas células se van a encargar de destruirlo y generar el menor daño posible. Y bueno, así como esas células hay otras. Bien. Bueno, el sistema nervioso está compuesto anatómicamente por dos partes, el central y el periférico. El central va a estar compuesto por dos partes. Primero, el encéfalo, que acá voy a poner una foto. El encéfalo, que está compuesto por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Y después, la otra parte sería la médula espinal, que está justo por debajo de esta estructura que mencioné previamente, y que se encuentra ubicada dentro del conducto vertebral o conducto raquídeo, que es un conducto óseo que, bueno, está justamente ubicado de esa forma para proteger a estas estructuras nerviosas más sensibles a los daños. Bien, y el cerebro, bueno, el encéfalo en general está recubierto por otra estructura ósea que sería justamente el cráneo. Esto a su vez, el tallo encefálico, que es una parte del encéfalo, va a estar separado en tres partes, desde arriba hacia abajo, llamadas mesencéfalo, puente de Barolio o protuberancia, y bulbo raquídeo o médula oblongada, que bueno, van a compartir diferentes funciones. Por ejemplo, el bulbo raquídeo se encarga más que nada de controlar el sistema cardiorrespiratorio, es decir, controlar a qué frecuencia va a latir el corazón, controlar qué frecuencia de respiraciones vamos a tener y qué tan profundas pueden ser estas respiraciones, que son todos controles inconscientes que se ejercen desde ese nivel. Y eso nos lleva al otro punto, que es la separación. Disculpa que me olvidé del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está compuesto más que nada por los nervios que emanan del sistema nervioso central o que llegan a él, y están principalmente divididos en dos tipos de nervios. Los nervios craneales, que son los que emergen del encéfalo, y los nervios raquídeos, que son los que emergen de la médula espinal. Y van a llevar información motora, como por ejemplo, información desde la médula espinal hacia un músculo, puede ser por ejemplo el bíceps braquial, y llevarle la información justa para que se contraiga. Y también información sensitiva, que van a traer desde los distintos segmentos, por ejemplo, de la piel, para que nosotros podamos a partir de eso recibir la información sensitiva, como que alguien nos está tocando, o estamos sintiendo un dolor o una subida de temperatura en cierta zona, por ejemplo. Fran, tengo Bien. una pregunta. Sí. Viste que, bueno, se divide entonces en el periférico, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. Cuando nosotros, por ejemplo, sufrimos, ponele, entrenamos, nos pasamos de carga, intensidad, y nos sobrecargamos. Tenemos una sobrecarga, viste que a lo mejor te recuperaste muscularmente, pero ponele, querés tirar una plancha y no te sale. No podés como aguantar el hold, te sentís como extraño. ¿Qué es lo que se nos sobrecargó? ¿El sistema nervioso central o el periférico? Tipo, ¿qué es la parte que se satura y que hace que nosotros necesitemos a lo mejor 3 días, una semana de descarga? Bien. Se le suele llamar, en este caso, por ejemplo, este caso que vos comentás, se da más que nada después de realizar sesiones con ejercicios multiarticulares, como por ejemplo una plancha. En calistenia es muy común, porque bueno, por lo general son movimientos complejos.
y se le llama fatiga central porque hace referencia al sistema nervioso central, aunque también hay una fatiga periférica, o sea, en realidad se fatiga todo el sistema nervioso en general, Claro. y principalmente lo que se fatiga son distintas cosas, pero algo muy puntual, por ejemplo, es la fatiga sináptica, que se llama lo que se genera, que es que las neuronas, al ya haber liberado tantos neurotransmisores, que son como unos, se llaman mensajeros químicos, que informan al músculo o a otra neurona cómo actuar, al ya haber liberado tantos depósitos de eso después de tantas contracciones sucesivas, se empieza a generar un desgaste y una depleción de estas reservas que había. Entonces se empieza este proceso a enlentecer y a requerir más energía para generar más compuestos químicos. No sé Claro, si y me eso suele entiendes. pasar a lo mejor cuando llegamos al fallo, por eso nos conviene guardarnos una repetición o así, ¿no? Como tipo, si llegamos mucho al fallo en un entrenamiento, se fatiga todo el sistema nervioso y esto de la fatiga sináptica que me dijiste. Claro, sí, sí, tal cual. Es El tan fallo, los difícil, ejercicios. es tan difícil explicar algo, ¿no es cierto?, del funcionamiento humano, aislando los sistemas, que realmente es muy complicado, ¿no? Porque cada vez que nosotros realizamos una contracción, sí, intervienen un sinnúmero de sistemas también en todo eso, ¿no? O sea, desde donde va la respiración, donde va el sistema digestivo, o sea, todo está consumiendo energía y todo está conectado a través del sistema nervioso periférico y del sistema nervioso central. Entonces, digo, qué complejo es llegar a una conclusión, y es por eso que el universo tan grande del estudio del cuerpo humano, mientras vamos investigando más, nos vamos dando cuenta que también, más allá de las generalidades, están las particularidades y las adaptaciones individuales de cada ser humano, ¿sí? Que son las adaptaciones que se generan a nivel del sistema nervioso central y a nivel del sistema nervioso periférico, ¿sí? Que son esas adaptaciones que se van realizando, donde a lo mejor después de una plancha, si se genera eso, en un lapso a un atleta entrenado y otro no entrenado también, ¿no? Entonces, pero digo, qué difícil. Mm, Sí, es muy complejo todo el muy tema, cierto. pero bueno, es hermoso. Sí, 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 sí. Uno, mientras Eh, conoce el cuerpo humano, se va dando cuenta de la maravilla que es el cuerpo humano, ¿no? Totalmente. Porque incluso, Fran, acá está también todo el sistema del equilibrio, está regulado por el sistema nervioso central, ¿o no? Ujú. Y el equilibrio es fundamental en el atleta de calistenia, ¿o no? Tal El cual. equilibrio tipo alpino y así, ¿no? Sí, sí. De hecho, hay un montón de ejercicios de calistenia que requieren un cierto grado de equilibrio. La plancha, bueno, hasta un mismo besit vertical, back lever y bueno, distintos trucos, bandera. Pero bueno, son, como dice Ale, todas adaptaciones que se van dando en un sinnúmero de sistemas en simultáneo. Y bueno, hay que buscar la forma más efectiva para que estos sucedan en poco tiempo y sin riesgo de lesión. Bueno, seguimos con el tema entonces. Esas dos separaciones que dimos, o dos divisiones, entre el sistema nervioso central y periférico, fue a un nivel anatómico, puramente anatómico. Ahora, a nivel fisiológico, que sería diferencia de funcionamiento, se divide el sistema nervioso en autónomo y somático. El autónomo también se conoce como sistema, sistema vegetativo o de control inconsciente, y el somático es de control consciente. Y bueno, a su vez, el somático se divide en simpático y parasimpático, que vamos a hablar justamente ahora. Bien, el, como comentaba recién, una anotación, como comentaba recién esto del bulbo raquídeo, te hago una preguntita, Nico, que sé Sí. que estás atento. Esto que yo comentaba del bulbo raquídeo, por ejemplo, de que controla inconscientemente la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la profundidad inspiratoria o respiratoria. ¿Por qué sistema nervioso pensás que está controlado? ¿Por el autónomo o por el somático? Por el autónomo sería. Porque tenemos el simpático y el parasimpático.
¿no? Bien. Sí, sí, sí. Está controlado por el autónomo, porque bueno, todos estos controles son inconscientes. Así que bueno, muy bien. Qué Eh, bueno, o sea que el bulbo raquídeo controla la respiración a través del sistema autónomo. claro, a través del sistema nervioso autónomo. Es Y qué una pasa cuando parte. respiramos conscientemente? Como que interactúan los dos, el autónomo y el Claro. somático. Ujú. Sí, Y es bueno, como que ahí se hacen conexiones. Se hace como interferencia en los sistemas, pero a su vez, como está todo controlado, solamente es una separación teórica que le damos nosotros, ¿no? Pero ah, bueno, por ejemplo, a la hora de contraer el bíceps o una musculatura X, nosotros estamos poniendo en funcionamiento el sistema nervioso somático porque lo hacemos con una voluntad propia, digamos, con una intención, independientemente del funcionamiento de nuestro sistema. sí. Bien, el sistema nervioso simpático, ahora dentro de la separación del sistema nervioso autónomo, que se divide en simpático y parasimpático, las dos grandes diferencias de estos sistemas es de que el sistema nervioso simpático se encarga de poner el cuerpo en un estado de lucha o huida, mientras que el sistema nervioso parasimpático en un estado más de relajación. ¿Qué significa esto? En el simpático, por ejemplo, que es el que se activa en situaciones en que nos da miedo, por ejemplo, alguna situación, o en el que estamos entrenando o sometidos a algún estrés, se ponen en juego muchos sistemas, por ejemplo, activar lo que se conoce como glándulas suprarrenales a que generen adrenalina y noradrenalina, que son hormonas que van a estar circulando por nuestra sangre, poniendo en marcha, por ejemplo, mayor, mayor disposición de sangre para el sistema nervioso central, para los músculos y para el corazón, y disminuir el aporte sanguíneo a otros sistemas menos importantes en este caso, como el sistema digestivo principalmente y la piel. ¿Por qué hace esto? Bueno, porque en una situación de peligro, por ejemplo, ante un robo o ante una pelea, lo que a nosotros más nos importa es de que nuestro sistema nervioso central, o sea, la toma de decisiones, y nuestro sistema muscular estén en óptimas condiciones de nutrientes para poder responder lo antes posible y lo mejor posible. Y bueno, el corazón justamente es el que bombea sangre con nutrientes y saca los desechos de todos los sistemas para que funcionen. Por lo tanto, va a actuar principalmente en el entrenamiento. Este sistema nervioso simpático, a su vez, es el que nos va a proporcionar un mayor grado de concentración previo al ejercicio. Es lo que hay que intentar lograr, por ejemplo, en una entrada en calor, que se active el sistema nervioso simpático. Nosotros vamos a sentir también un aumento de la frecuencia cardíaca, probablemente, que se puede sentir como palpitaciones. Y esto no tiene nada de malo, porque estamos en una situación en la que justamente estamos buscando esa activación. Una Mientras pregunta, que, Fran. bien, Discúlpame. Entonces, por ejemplo, en un calentamiento nos vendría bien activar cardiovascularmente el sistema para activar el sistema nervioso simpático. Eso es como que lo que nos pone en marcha, digamos. Aunque sea claro, ponerle 2 minutos de soga o así, intensamente. bueno, esa puede ser una forma, por ejemplo, de aumentar el flujo sanguíneo a los músculos. Por lo tanto, el corazón se va a acelerar un poco y va a acelerar un poco el proceso. Eh, pero también hay que tener en cuenta de que el sistema nervioso simpático se puede activar por factores externos, así como por internos. Por ejemplo, pensamientos. A la vez que estamos entrando en calor, vamos visualizando el ejercicio que vamos a hacer, vamos pensando en la serie que vamos a hacer. Entonces, involuntariamente nos va subiendo la frecuencia cardíaca y nos va bombeando más sangre el corazón. Claro, entiendo. Como evidencia anecdótica, ¿no? De eso, ponele hoy, entrené BSIT, ¿no? Y SIT. Estoy para el MANA. Ya. Y antes de hacer, estaba con esto, ¿no? Y entonces estaba escuchando el sistema nervioso simpático, justo lo estudié anoche. Entonces, antes de mi serie, bueno, siempre lo hago, ¿no? Como ejercicio, pero cerrar los ojos, respirar profundo, viste que lo que escuché es que la inhalación, lo que leí es que la inhalación, después lo busqué aparte, activa, ¿no? El sistema nervioso simpático, si no me equivoco, o era la exhalación. No sé muy bien, pero bueno, respirar conscientemente y después cuando haces la serie o el ejercicio, estás mucho más concentrado y te sale mucho mejor a la hora de Bien, visualizar y concentrar. bien. El tema de la respiración, bueno, va a depender de la frecuencia y la profundidad a qué sistema va a atacar. Por ejemplo, Mm, si nosotros hacemos inspiraciones y exhalaciones profundas y lentas,
lo que va a propiciar es a la activación en realidad del sistema nervioso parasimpático, es el que nos va, por así decirlo, a calmar, a bajar un poco ese estado de euforia, y, por ejemplo, cuando estamos muy ansiosos o nerviosos, si uno se pone a pensar, si inspira profundo y exhala profundo, uno se calma. Y Claro. eso es justamente porque empieza a favorecer a la activación del sistema nervioso parasimpático, que es el que le saca un poco, por así decirlo, no es que le saca, sino que eh, priva un poco más de nutrientes a estos tres sistemas que mencioné anteriormente, otorgándole más a otros, como por ejemplo al estómago, a las vísceras intestinales y demás, y a la piel, a la vez que a distintas partes del cerebro que propician, en vez de un estado de euforia, un estado de relajación, favorece el sueño, te disminuye también la frecuencia cardíaca porque activa otro sistema que es el parasimpático, bueno, justamente el de las células parasimpáticas del corazón, que provocan lo contrario al simpático. Son como sistemas antagónicos. Claro, Y entiendo. ambos son 100% esenciales porque justamente mantener un control, bueno, o una homeostasis de estos dos sistemas es lo que nos va a proporcionar una buena salud. Porque, por ejemplo, no podemos nosotros estar tampoco todo el tiempo con un tono simpático elevado, porque esto va a propiciar a que estemos muy ansiosos, irritables, nuestro metabolismo va a tirar más que nada hacia el catabolismo, o sea, a consumir muchos nutrientes para utilizarlos como energía, porque nuestro cuerpo está pidiendo energía para responder rápido. Por lo tanto, no va a tener una buena salud y justamente por eso tampoco un buen rendimiento. Por eso justamente se trata de en el entrenamiento llegar a un tono simpático alto y luego bajarlo proporcionando el descanso, una buena alimentación, sueño y demás. Entiendo. Bien. Bueno, acá un dibujo, por ejemplo, ilustrando algunos lugares en donde actúa el sistema parasimpático y otros el simpático. Por ejemplo, ¿por qué podríamos nosotros querer que se dilate la pupila? ¿O por qué nuestro sistema simpático nos dilataría la pupila, teniendo en cuenta todo lo que dijimos? ¿Se les ocurre? Sí, para poder observar mejor todo el ambiente, ¿no? Digamos. Uh-huh. Claro, al dilatar la pupila, como vos decís, te entran más rayos de luz, por lo tanto, por ejemplo, en una habitación más oscura podríamos ver con mayor claridad. Eso justamente, bueno, si se ponen a ver también, cuando estamos en una habitación con menos luz, las pupilas se dilatan justamente para permitir la entrada de mayor luz, y lo contrario ocurre ante una exposición a una luz muy fuerte. Y con el sistema simpático pasa lo que vos decís. Y bueno, y las otras funciones son correlativas. Bueno, ya terminamos ahí con el sistema nervioso. No sé, Nico, si tenés alguna otra pregunta antes de pasar al músculo esquelético. Em, bueno, entonces, digamos, en cuanto a eso de la respiración, más que nada, quizás una respiración, porque yo, bueno, en cuanto al sistema nervioso, yo había escuchado estos términos, porque no sé si lo conocés, pero practico un método, que el método Wim Hof, no sé si lo conocés, lo escuchaste. Entonces, escuchaba que el ejercicio, lo que leí, ¿no? Es que los ejercicios de respiración lo que hacen es, al hacer activan como el sistema nervioso simpático y el parasimpático, de alguna forma. Al ser como una respiración medio hiperventilización, debe activar un poco más el sistema simpático, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, este método Wim Hof, yo sinceramente no he leído tanto, pero me he informado un poco acerca del tema y según lo que entiendo, lo que se trata de hacer es, con las respiraciones también se llega a un momento de que se mantiene la respiración por un tiempo prolongado y Sí, esto genera, sin aire en los pulmones, después de la... esto genera una cierta hipoxia, que sería falta de oxígeno relativa, ¿no? Y eso es lo que activa principalmente el sistema nervioso simpático, porque Entiendo. es como que el cuerpo se empieza a desesperar, por así decirlo, por oxígeno. Entonces empieza a activar el sistema nervioso simpático. Las respiraciones rápidas y de poca profundidad, como por ejemplo una hiperventilación, como decís vos, también propician el sistema nervioso simpático. Pero las profundas
y lentas al parasimpático. Gracias, ahora entiendo. Y como dato curioso, entonces, había un método que hacían respiraciones profundas y en el momento que tipo inhalás, exhalás y sin aire aguantás y se ponen a hacer flexiones y la mayoría de las personas podía hacer más flexiones. Supongo que es por esta activación del sistema nervioso simpático. Ajá, bueno, la verdad que ahí no me querría meter mucho en el tema porque no, ahí no le hay mucho de eso. Nos estamos metiendo en un sistema medio complejo, Complicado, ¿no? muy, muy profundo. Bueno, seguimos, no tengo más dudas. Nada más eso. De 10. Bueno, seguimos con el músculo esquelético. Vamos a pasar, bueno, al sistema musculoesquelético. Bueno, este sistema está compuesto por distintas estructuras. Por ejemplo, estructuras musculares, estructuras óseas, tendinosas, ligamentosas, cartilaginosas, que en general todos se organizan de una cierta forma, dando una estructura que dé paso a la locomoción o movimiento de todo el organismo, que es controlado a su vez por el sistema nervioso. Vamos a pasar a explicar punto por punto. Primero empezamos con el músculo esquelético. Bueno, acá hay una imagen que podemos ver acá, en la que nosotros vemos desde una parte macroscópica hasta la parte microscópica. La macroscópica sería justamente este músculo, que es el deltoides, y después vamos viendo, a medida que se va disminuyendo el tamaño, cómo van apareciendo las estructuras. Primero del músculo completo se pasa al fascículo muscular, luego del fascículo a la fibra. En realidad un montón de fibras forman el fascículo y varios fascículos forman el músculo. Dentro de la fibra muscular hay diferentes estructuras como estas, que se llaman miofibrillas, que están compuestas por diferentes tipos de miofilamentos, como la actina y la miosina, y otras estructuras como por ejemplo nebulina, titina, proteínas de la línea M y demás, que dan estabilidad a la estructura. Y bueno, que estos son mayoritariamente proteínas. Están a su vez dentro de la célula, y esta estructura que vemos acá, que es el sarcómero, es el que va a dar es el conocido como unidad funcional y estructural para la contracción muscular. ¿Por qué es esto? Bueno, como vemos, este es un sarcómero ampliado. El sarcómero está compuesto por distintas formaciones proteicas. Podemos ver los filamentos de actina y miosina, que son los miofilamentos, que son justamente los más importantes para la contracción muscular. Acá estamos viendo un filamento de actina y uno de miosina. Van a ser los que van a generar la contracción, ya que los filamentos de miosina se van a anclar a los filamentos de actina, traccionándose entre sí, disminuyendo la longitud de un sarcómero. Un sarcómero está compuesto entre dos discos Z, es decir, desde esta línea hasta esta línea, esta estructura de acá es un sarcómero. Una vez que los mecanismos de contracción muscular se ponen en juego, después de que el sistema nervioso les manda a través del sistema nervioso simpático un impulso hasta el músculo se va a producir la despolarización de la membrana plasmática del músculo, entrando diferentes iones y demás, que provocan al fin y al cabo el acortamiento del sarcómero. ¿Cómo es esto? Van a activar a una proteína que se llama miosina, que es esta, y va a provocar un cambio en la conformación, o sea, en la estructura, de que va a provocar que se agarre a un sitio activo de la actina, y ahí se produzca un golpe de fuerza hacia el centro de la estructura desde ambos lados. Por lo tanto, se va a cortar el rango y lo que va a pasar es una contracción muscular. Bien, a su vez dentro de esta estructura hay otras que proporcionan, por ejemplo, una estabilidad a la estructura, como por ejemplo esta que vemos acá con forma de resorte, que se llama titina, que dicho sea de paso es la proteína con más peso dentro de nuestro cuerpo, y que tiene funciones elásticas. ¿Por qué funciones elásticas? Porque como vemos, bueno, acá está representado en forma de resorte para ilustrarlo, pero a medida que nosotros estiramos el sarcómero, o sea que estiramos un músculo, estos sarcómeros se van a empezar a separar, por así decirlo, de la línea M, que sería el centro, ¿no? Y este resorte se va a empezar a tensar. ¿Con qué fin?
de que esta estructura mantenga una uniformidad y que busque volver al centro. O sea, va a ser una estructura elástica que va a impedir de que se deforme más allá y que una vez que se deje de estirar, vuelva a la postura normal más fácil. Bien. Además de las fibras musculares, vamos a tener tejido conectivo. Este tejido conectivo va a estar envolviendo a las fibras musculares, proporcionando, por ejemplo, lo que se llama acá endomisio, que es una vaina de colágeno principalmente, que sirve para transducir las fuerzas y para llevar vasos sanguíneos entre sí, como vemos acá. ¿Cuál sería el endomisio? El endomisio es esta fibra, son fibras de colágeno que envuelven a una sola fibra muscular. Perdón, acá estaba señalando mal. A una sola fibra muscular envuelve el endomisio. A un fascículo muscular lo envuelve el perimisio, que está envolviendo a un grupo de fibras musculares. Y después a todo el vientre muscular lo envuelve el epimisio, que sería este que vemos acá, que en realidad, bueno, no está tan graficado, pero estaría envolviendo acá. Justamente todas estas estructuras de índole conectiva se van a juntar al finalizar el músculo, digamos, la trayectoria del músculo, y van a formar todas juntas el tendón. Que bueno, justamente va a ser una estructura formada por fibras de colágeno tipo 1, muy resistentes a la tensión, que van a unir al músculo con el hueso. De esta forma van a proporcionar como una fuente, un pasaje por donde se transducen las fuerzas y va a llevar la tensión generada en el músculo hasta el hueso, proporcionando de que éste se mueva. Por ejemplo, el tendón del bíceps, en este caso, va, después de la contracción muscular, llevar toda la tensión acumulada hasta el hueso, haciendo que éste se mueva, haciendo, por ejemplo, el movimiento de flexión de codo. Entendí. Y eso pasaría a través también de la que nos nombraste anteriormente, creo, como un resorte, que es la titina, ¿no? Claro, la titina está dentro de cada fibra muscular, dentro de cada sarcómero hay muchas fibras de titina. ¿Y qué era lo que activaba el sarcómero? Digamos, como que el sarcómero se superponga así. El sarcómero es, digamos, lo que hace que un músculo se contraiga es el sarcómero. Pasa que dentro de cada fibra muscular hay miles, millones de sarcómeros que juntos se contraen en simultáneo, por lo tanto producen que se contraiga todo el músculo, porque todo el músculo está lleno de sarcómeros. Esto a su vez es activado. ¿Cómo? Ahí juega eso que hablamos recién, ¿no? Cómo poder, lo difícil que es explicar algo en forma aislada en el cuerpo humano cuando sabemos que todo eso está inervado también por el sistema nervioso, ¿no? Claro. Sí, claro, o sea, un impulso de un estímulo externo, ¿no es cierto? Sea voluntario o involuntario, ¿sí? Activa todas estas contracciones que está diciendo Francisco, y de esa forma todos los sarcómeros se contraen. Por ejemplo, en un susto, que se produce ante una explosión, ¿sí? Que nosotros muchas veces tenemos eso, se produce una contracción involuntaria de un grupo muscular que están listos y preparados para escapar, ¿no? Para defenderse. Sí. Por ejemplo. Así es. Entonces, el ciclo sería sarcómero, fibra muscular, tendón y va al hueso, ¿no? Claro, pasa que ahí como dice Ale, Aislándolo mucho, sí. estás aislando un proceso que en realidad se da justamente en esa estructura. El sarcómero está dentro del músculo, y el músculo está, digamos, justamente en conjunción con el tendón, y el tendón con el hueso. O sea, pero claro. lo que nos está explicando Fran, Nico, es la constitución anatómica, o sea, son las partes de un músculo. ¿Sí? No es un proceso, Claro. sino que es una parte de un músculo. ¿Sí? La parte de la actina y miocina, cuando empieza toda la parte de proteína, ya sería un poquito más relacionado a la parte fisiológica, ¿no? Que bueno, ya empieza a intervenir también la bomba de potasio, la bomba de calcio y demás. Claro, por ejemplo, Nico, mirá, acá está, cuando un sarcómero está relajado, está en esta postura, ¿no? Sí. Ahora, cuando el sarcómero se contrae, debido a que, por ejemplo, un impulso nervioso llega a esa célula muscular
y todo ese tránsito de electrolitos genera la contracción muscular, el sarcómero, cada sarcómero de la fibra muscular se contrae y queda así, queda Claro. encogida. Fíjate que el disco Z, en la distancia entre dos discos Z, o sea, un sarcómero, disminuyó en su longitud. Y esto, si vos te lo pones a pensar en cada sarcómero dentro de un músculo, disminuye su longitud, y es justamente lo que pasa cuando se contrae un músculo. Ah, Mientras más entendí. sarcómeros se contraigan, es decir, mientras más cantidad de fibras musculares se contraigan, más fuerte va a ser la contracción. Claro. Y, por ejemplo, lo que Y explicaba como que, recién Fran, que va el tendón, ¿sí? En el bíceps, por ejemplo, el tendón, tenés un tendón que está inervado, está conectado, digamos, al hueso Al del radio. antebrazo, ¿sí? Entonces, al hacerse la contracción, eso lo vamos a ver después en la parte de biomecánica, así un poquito más en profundidad todo eso. perfecto, entiendo. Bien. Bueno, esto es un poquito más específico acerca de, bueno, un poco acerca del perfil de fuerza que tienen los músculos. Que bueno, un perfil de fuerza hace referencia a una relación entre la longitud de un músculo y la tensión que este músculo es capaz de generar a esa longitud. Por ejemplo, acá se separa tensión activa y tensión pasiva. La tensión activa es la que genera el músculo cuando se contrae, es decir, la que está generada por los sarcómeros de un músculo cuando se contraen. Ahora, la tensión pasiva está generada por el tejido elástico y la titina. Dijimos que la titina era parte del tejido elástico. Y la otra parte del tejido elástico serían los tendones, por ejemplo. Y el endomicio, el petrimicio y el epimicio. Todos estos tejidos, por más que no sean activos, generan tensión igualmente. Más que nada cuando se está en estiramiento. Como vemos acá, esta es una tabla que está figurando en el eje Y la fuerza muscular que se genera y en el eje X la longitud muscular relativa. Es decir, a más cerca estamos de esta línea, no sé si se ve el mouse, pero a más cerca Sí, sí. estamos de esta línea, menor longitud muscular va a haber. Es decir, por ejemplo, tomando como caso el bíceps, estando así, vamos a estar más cerca de esta línea. Es decir, el músculo va a estar acortado, la longitud va a ser corta. Ahora, a medida que lo empecemos a extender, se va a ir cada vez más hacia el otro lado de la línea, hacia la derecha. Entonces, como vemos acá, este es el perfil de fuerza que se respeta en casi todos los músculos del cuerpo. Entonces, ¿cuándo va a ser el músculo bíceps más capaz de generar fuerza? Cuando esté aproximadamente a los 90 grados, como vemos acá. Eso en cuanto a la tensión activa. Y en cuanto a la tensión pasiva, que es la generada por el tejido elástico, es más que nada cuando estamos en estiramiento, como por ejemplo cuando estamos haciendo una plancha. Al hacer una plancha, nosotros estamos sometiendo al bíceps a una tensión pasiva muy grande. No es tan eficiente para generar tensión activa en ese estado, porque al estar los sarcómeros tan estirados entre sí, porque el músculo está estirado, no está en una posición óptima para la contracción. Se van a contraer igualmente, pero en mucha menor magnitud de lo que lo harían si tuviera el bíceps en esta postura. Qué Entonces, loco. Entiendo eso. Una pregunta en eso. Entonces, la tensión pasiva sucedería cuando, por ejemplo, nosotros entrenamos la flexibilidad, por ejemplo, una apertura de piernas lateral, así. Eh, ahí está, lo que estaría sucediendo es una tensión pasiva. Y, por ejemplo, no sé si viste que también es el middle split, ¿no? Lo hacen de manera activa, o sea, por ejemplo, en dos sillas. Ahí estaría ocurriendo lo mismo que con el bíceps en la plancha, ¿no? Una tensión pasiva. claro, si vos te pones a fijar, si vos te tocas, por ejemplo, el tendón de los músculos que estás estirando, van a estar muy tensos cuando vos estás haciendo ese estiramiento. Más que nada cuando estás en rangos máximos. Eso quiere decir, por ejemplo, que hay una tensión pasiva muy alta en el músculo y por lo tanto que se traduce al tendón. Y entonces vos ahí lo evidencias. Lo mismo pasa cuando vos contraes el músculo, que te tocas el tendón y está también muy tenso. Pero este caso sería más que nada por la tensión activa. Entiendo. Gracias. Bien. A vos. Bien.
Bueno, ahora vamos a pasar a explicar un poco acerca de los distintos tipos de fibras musculares que hay. Vamos a explicar acerca de 3 tipos de fibras, aunque en realidad hay más, pero bueno, son como son estados intermedios entre estos 3 tipos principales. Los 3 tipos principales son fibras tipo 1 u oxidativas lentas, que se trata de fibras de color rojo. ¿Por qué de color rojo? Porque tienen mucha presencia de mioglobina y de citocromos, que ambos tienen hierro. El hierro a su vez da la coloración roja, y que posee mucha irrigación, es un músculo que posee mucha irrigación sanguínea, posee gran cantidad de mitocondria, y que no tiene la máxima velocidad de contracción ni de fuerza. ¿Para qué puede ser utilizado en mayor medida este músculo? Por ejemplo, ¿en qué deportistas? Para los maratonistas. ¿Por qué? Porque este tipo de músculo, al tener tanta cantidad de mitocondrias, de mioglobina y de citocromos, y un sistema de transporte de electrones tan óptimo para el metabolismo aeróbico, va a hacer que sea muy resistente a la fatiga. Por más de que no tenga la mayor fuerza de contracción y la máxima velocidad de contracción, va a ser muy resistente a la fatiga y va a utilizar tanto glucosa como ácidos grasos como fuentes energéticas principales. En contraposición con las fibras de tipo 2A, por ejemplo, o glucolíticas oxidativas rápidas, que son de un color más blanquecino rojizo, debido a que tienen menor cantidad de estos nutrientes o de estos componentes que dan esta coloración rojiza, es decir, tienen menor cantidad de mioglobina y de citocromos con respecto a la de tipo 1, también tienen menor cantidad de mitocondrias, son justamente por esta razón parcialmente resistentes a la fatiga, y tienen una velocidad y fuerza de contracción media, o sea, son más veloces y más fuertes que las tipo 1, pero no tan rápidas como la tipo 2X. Tienen una buena vascularización y su sustrato energético principal es la glucosa. ¿Qué se usa? ¿Qué se usa en estas fibras? Más que nada la vía aeróbica y la vía anaeróbica, la vía de la glucólisis. Que bueno, dicho sea de paso, estas fibras son las que más requerimos nosotros como atletas de calistenia, ya que son fibras de que van a ser parcialmente resistentes a la fatiga y van a proporcionar una fuerza y velocidad de contracción buena. En contraposición con las fibras siguientes, que son las tipo 2X o glucolíticas rápidas, que son de color más blanquecino, porque son muy deficientes o carentes en mioglobina y en citocromo, o tienen cantidades muy bajas en realidad. No es que carecen, sino de que tienen cantidades muy bajas. Justamente también tienen pocas mitocondrias porque no utilizan la vía aeróbica prácticamente, utilizan más que nada la vía anaeróbica. ¿Qué sería esto? De que trabajan con sustrato sin usar el sustrato de oxígeno como sustrato principal. Por lo tanto, van a requerir de glucosa y de fosfocreatina, que son los nutrientes, por así decirlo, que dan energía más rápida, utilizando la vía glucolítica anaeróbica y la vía de los fosfágenos. Bueno, por ejemplo, fibras tipo 2X o glucolíticas rápidas son las que se usan en caso de que nosotros queramos hacer un levantamiento de peso muy pesado, un RM, por ejemplo, o unos 100 metros llanos para un velocista. Va a ser muy bajo el tiempo en donde nosotros la vamos a requerir, pero vamos a necesitar la mayor velocidad y la mayor fuerza. Pregunta, Fran, en cuanto a los tipos de fibras, ¿no? Me dijiste que nosotros usamos en la calistenia sobre todo el tipo 2A y el tipo 2X, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando queremos realizar un elemento como, por imagínate, un aguante de plancha o unas flexiones de pino espalda a la pared, ponele. Lo que nos conviene, si queremos ganar la máxima cantidad de fuerza, es hacer la máxima pliometría posible, ¿no? Tipo, o sea, intentar como reclutar en el movimiento las fibras tipo 2X, que serían las más rápidas, las que se cansan más rápido, y también las tipo 2A, ¿no? Tal cual. Tal cual. Siempre que elevamos la velocidad de un movimiento, la velocidad de la ejecución, la intensidad va a ser más alta. Por lo tanto, vamos a necesitar reclutar más fibras y vamos a generar más fuerza, resultando posiblemente en más adaptación.
Claro. Aunque igualmente siempre se utilizan los tres tipos de fibra, es decir, dentro de los distintos músculos que tenemos siempre de los tres tipos, nada más que dependiendo del músculo y dependiendo de la genética, van a estar algunos en mayor porcentaje que otros. Por ejemplo, el músculo sóleo que tenemos en la pantorrilla, es un músculo que se usa mucho, es un músculo que tiene mucha resistencia a la fatiga, es decir, tiene un alto porcentaje de fibras tipo 1. Sinceramente, no sé el porcentaje exacto, pero por decirlo a modo ilustrativo, puede llegar a tener, por ejemplo, un 70% de fibras tipo 1 y un 20% de fibras tipo 2A y un 10% de 2X. Entonces, va a tener más potencial ese músculo para un trabajo largo y de baja intensidad que otro músculo, como por ejemplo el bíceps. Entiendo. Y como pregunta, con esto me quedo con lo de las fibras, es, nosotros en calistenia, ¿podemos entrenar de alguna manera específica las fibras tipo 1 o lentas? Tipo, ponerle, si me hago una serie de, en vez de, en vez de hacer una serie de 20 flexiones de pino, espalda a la pared, a la máxima pliometría, o sea, entrenando sobre todo las tipo 2A y las tipo 2X, hago una serie de muchas flexiones, ponerle 70 flexiones. ¿Ahí estarían implicadas mucho las oxidativas lentas al tener tanta resistencia o no? Claro, sí, sí, tal cual. De hecho, las fibras tipo 1, por lo general se activan en casi todos los trabajos que nosotros hacemos, porque como son capaces de brindar menos fuerza, eh, por así decirlo, su umbral de activación es más bajo. Entonces, nosotros vamos reclutando cada vez unidades motoras más grandes y además desde las fibras tipo 1 hacia las 2X. ¿Se entiende? Ah, entiendo. O sea, nosotros cuando realizamos un trabajo de fuerza máxima, se van a activar hasta las 2X. Pero si hacemos un trabajo que a lo mejor no requiere de mucha fuerza, se van a activar solamente las fibras tipo 1 y a lo mejor las fibras tipo 2A en menor medida. ¿Se entiende? Claro, Fran, entiendo. escúchame, entonces podremos hacer una diferencia, digamos, entre lo que es el entrenamiento normal al que estamos acostumbrados, ¿no? En una de musculación, por ejemplo, en un gimnasio, donde se recomiendan movimientos más pausados, más lentos, más conscientes, ¿sí? Que son más orientados a del desarrollo de una hipertrofia. Y dentro de lo que es el entrenamiento en calistenia, nos orientamos más hacia un tipo de movimiento más rápido, más impulsivo y más de potencia. ¿Puede ser? Claro. Es lo más recomendable para el desarrollo de la fuerza, digamos. Tal cual. Esto me llamó mucho la atención. Qué bueno que lo que dijiste, Ale. Entonces, por ejemplo, cuando te dicen que subas, por ejemplo, una dominada, ponele, subís explosivo y que controles la negativa, ¿es para reclutar más fibras? ¿Para reclutar capaz las fibras tipo 1 también? ¿O para qué sería? ¿Qué fibras se reclutan en una excéntrica En de un realidad, movimiento? se reclutan muchos tipos de fibra. El tema de que agregándole una excéntrica más lenta, vamos a tener mayor tiempo bajo tensión de una contracción. Entonces nuestros músculos se van a estresar un poco más y probablemente vamos a tener mayor ganancia de hipertrofia. Y bueno, otros beneficios que tiene el trabajo excéntrico, como por ejemplo un alargamiento del músculo por hipertrofia sarcomérica en serie. Bueno, además hay demás adaptaciones de que se generan cuando nosotros acentuamos la fase excéntrica, pero favorecería un poco más a la hipertrofia y a la ganancia de fuerza posteriormente. Muchas gracias, entiendo. Bien, bueno, ya que hablamos del sistema nervioso y del muscular, vamos a hablar ahora acerca de dos estructuras, principalmente, de que están muy conectadas entre sí, que justamente tienen un nombre que es en conjunto. Lo primero, la unión neuromuscular. Hay un montón de gente que habla de las uniones neuromusculares y que realmente no saben a lo que se refieren. Pero una unión neuromuscular justamente solamente es un sitio de una sinapsis entre una neurona y un músculo. O sea, una neurona y una membrana plasmática o sarcoplásmica de un músculo. ¿Esta unión para qué sirve? Es un sitio que, en donde la neurona, a través de la placa motora, que se llama la última parte de la neurona, el axón,
secreta neurotransmisores, principalmente acetilcolina, en caso de una contracción muscular, para que el músculo los reciba, se abran unos canales en donde pasan principalmente sodio y otros electrolitos, y todo eso genere una despolarización de la membrana plasmática del músculo, y en base a eso ocurran muchos procesos metabólicos que terminen en la contracción muscular, es decir, en el acortamiento de los sarcómeros. Entonces, una unión neuromuscular es un sitio en donde se conecta una neurona, un axón de una neurona, y una membrana de una fibra muscular. Bien, ahí justamente es donde se produce esta fatiga sináptica que te comentaba Nico. Una vez de que nosotros hacemos mucho trabajo, más que nada al fallo, o incluso sin llegar al fallo, pero después de muchas contracciones, estos neurotransmisores, o sea, la acetilcolina, está almacenada en vesículas dentro de la placa motora del axón, se empieza a agotar, porque en cada contracción vos pensás que se va tirando acetilcolina, se tira acetilcolina, se tira, y llega un momento que las reservas se empiezan a deplecionar o a agotarse. En ese momento es cuando se llama a la fatiga sináptica, que es un tipo de fatiga periférica, o central, dependiendo del lugar. Y bueno, y da justamente un deterioro de la contracción porque puede activar menos o con menor facilidad a la fibra muscular que está inervando. Claro, entiendo. Por eso capaz uno tiene el músculo bien, no tenés agujetas, no te duele nada, pero no tenés la suficiente cantidad de acetilcolina y esa unión neuromuscular, entonces se cansa, estás como fatigado del sistema nervioso. Claro, no podés activar bien los músculos porque no le podés mandar el sustrato que necesitas. Claro, entiendo. Bien. Y después por otro lado está la unidad motora. Bueno, una unidad motora se trata de una neurona junto con todas las fibras musculares a la que esta neurona inerva. ¿Por qué? Porque una neurona nunca va a inervar a solamente una fibra muscular, sino que una neurona, a través de este axón que dijimos, va a tirar diferentes ramas por donde se va a conectar con diferentes fibras musculares. Es decir, por ejemplo, ahí di un ejemplo del ojo, de que tiene de 3 a 5 fibras musculares por neurona. Este es un número muy bajo, porque al necesitar un control tan preciso de los movimientos del ojo, no sería óptimo de que sean muchas fibras musculares por cada neurona, porque se harían movimientos bruscos y muy fuertes hacia cada lado. En contraposición, por ejemplo, con el cuádriceps, de que tiene cada unidad motora, está conformada por una neurona y de 500 a 800 fibras musculares. Entonces, una contracción de una neurona va a producir mucha mayor fuerza, por contraposición justamente de más contracción de fibras musculares, por tanto de más sarcómeros, que una contracción en un músculo extraocular, por ejemplo. Y esto es porque también el control del músculo cuádriceps no es necesario que sea tan fino como el de un ojo, o por ejemplo los músculos de la mano, que también tienen números bajos. Y bueno, se ha intentado establecer un promedio de cuántas son las fibras musculares por cada neurona, pero en realidad esto, como comentaba recién, depende de los músculos, entonces no se puede generalizar. Pero bueno, en algunas bibliografías dan el número de 100 fibras por neurona como promedio. No sé si se entiende esto. Se entiende, se entiende. Antes de pasar al otro, tenía una pregunta sobre esto que decías de la unión neuromuscular. Si bien tengo entendido, la fuerza se produce por dos factores. Esto es como lo que más nos interesa a los atletas de calistenia. Y es por cuánta masa muscular tenemos y cuán bien nuestro sistema nervioso sabe utilizarla. Tipo, cómo es nuestra conexión neuromuscular, tipo, qué tan eficiente es. Eso tiene que ver con la unión neuromuscular, tipo, por ejemplo, cuando nosotros entrenamos y a lo mejor no estamos ganando masa muscular, aunque siempre se generan esas adaptaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que se optimiza esa adaptación neuromuscular. Claro. A nivel neural, bueno, las ¿Qué adaptaciones a pasa? nivel neural, no es que la unión neuromuscular cambia, sino de que cambia distinta, por ejemplo, la frecuencia con que esta neurona dispara hacia el músculo para que se contraiga, aumenta. O sea, hay más frecuencia de disparo, que se llama. Hay más coordinación entre
los músculos agonistas, o sea, músculos que quieren realizar una misma acción, y los músculos antagonistas, que son los que quieren realizar la acción contraria. Por ejemplo, el músculo bíceps es un flexor de codo, y el tríceps es un extensor de codo. Por lo tanto, son músculos antagónicos. Una adaptación neural, por ejemplo, que podría servir para la flexión de codo, es una mejora en la coordinación del sistema nervioso para activar mayormente a los músculos flexores, por ejemplo el bíceps, y al mismo tiempo desactivar, por así decirlo, o que no se activen los músculos extensores como el tríceps. Entonces, al fin y al cabo, vas a terminar ganando fuerza de flexión, pero porque tenés menos músculo, menos musculatura que está actuando en contrario. Esos son algunos tipos, por ejemplo, de adaptaciones neurales. Pero no tanto a nivel de la unión neuromuscular. No sé si no tiene tanto a nivel a la unión neuromuscular, no tiene tanto que ver con eso, sino que capaz esa acetilcolina dispara más, manda más manija al músculo, entonces se puede contraer mejor. En realidad la acetilcolina no cambia la cantidad de acetilcolina, tampoco, que se dispara al músculo. ¿Cambia la cantidad o no? Cambia la frecuencia en que ésta se dispara. ¿Entendés? Perfecto. Sí. Cambia la frecuencia y bueno, también cambia la cantidad de unidades motoras de que el sistema nervioso es capaz de reclutar en simultáneo. Esto tiene que ver también con la coordinación de la musculatura agonista y antagonista, porque coordinan más unidades motoras al mismo tiempo que contraigan y a su vez las otras, las antagonistas, que no se contraigan. Fran, un segundito. Como para que no se haga muy largo el tema, la verdad que viene interesantísimo, le has dado un enfoque que realmente está, creo que está buenísimo para todo preparador físico, el conocimiento y todo esto. Yo te propongo lo siguiente, para que no se haga muy largo y muy tedioso la temática, ¿sí? Porque todavía nos queda un grueso de temas. Yo te propongo que, si vos querés, redondeamos este tema y dejamos los otros para un futuro encuentro o un futuro video, ¿sí? Y como para estimular la curiosidad de los chicos con la papelería que nosotros le hemos, o la bibliografía que nosotros le hemos incluido. Si te parece. Vale. Entonces, vamos cerrando, vos andas cerrando el tema, ¿sí? Lo redondeás y hacemos una pequeña síntesis de lo que hemos visto el día de hoy y ya vamos cerrando. Bien. Bueno, ahí terminamos justo con el sistema muscular también, musculoesquelético, solamente faltaría el cardiovascular. Y bueno, básicamente lo que estuvimos viendo hasta recién fue entonces sistema nervioso y sistema musculoesquelético. Y bueno, en síntesis podemos decir que son dos sistemas amplísimos que están compuestos por muchos tejidos y que funcionan uno sí o sí en dependencia del otro. Que no puede existir una contracción muscular sin un impulso nervioso que lo comande. Y bueno, las distintas peculiaridades acerca de cada sistema están explicadas durante toda la exposición. A menos que haya alguna duda puntual de Nico, yo lo iría cerrando. No me quedaron más dudas, la verdad. Yo Después, para colaborar a este síntesis temática, yo volcaría algunos conceptos que fueron los que fuiste mencionando en todo este transcurso, que fueron el sistema nervioso central, digamos, el parasimpático, el simpático, el sistema nervioso periférico, hablamos de las neuronas, hablamos de dendritas, de los axones, hablamos de la glía, perdón, hablamos de lo que son las fibra muscular, de lo que es el uso muscular, hablamos de lo que es el sarcómero, hablamos de lo que son las proteínas, que por ejemplo a Nico le quedó picando el concepto de la titina, y siempre y cuando teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que las más conocidas son la miosina y la actina. Hablamos un poquito acerca de lo que son el desarrollo de la fuerza, ¿no es cierto?, a través de la tensión y de la curva de estiramiento.
Bueno, fueron conceptos generales que estuvimos viendo en la presentación y que me parece que está bueno para que lo repasen los chicos. No sé si me olvidé de alguno, Nico, vos que sos observador. No, estuvimos con eso justo. Y los diferentes tipos de fibras, ¿no? Al final, y sus diferentes usos. Eso fue muy interesante. Bueno, Fran, para mí estuvo muy buena la clase, la verdad, imperdible. Nico, tenés mucho para seguir estudiando. Olvídate, Y sí. bueno, de acá nos despedimos y sigo con vos conectado un poquito, Fran. Así coordinamos algunas cositas. Nos estamos viendo después. Mañana a la mañana, Nico, acordate que estamos con Mati Rodríguez. Empezamos con la parte de aparato locomotor. Dale, buenísimo. Ahí voy a estar. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Fran. Los dos somos genios. Fran, no sé cuándo nos vemos en el siguiente encuentro. Se nota que sabes un montón, se nota que saben un montón. Nada más que agradecerles de corazón. Clase increíble y bueno, nos vemos. Muchas gracias por toda la info y por responder a todas las preguntas que. Muchísimas esta gracias, curiosidad Nico, que por tengo tu acá. Un Gracias. genio, Nico. Chau, Nico. Nos vemos.